Como hemos visto anteriormente, hay distintos tipos de injertos que a lo largo del tiempo pues se han ido ideando, comprobando y poniendo a punto. En general se habla de patrón, que es la parte del árbol futuro que aporta las raíces y un trozo de tallo, y variedad, la que aporta el resto de la copa. Entonces se habla de injertos de yema, en aquellos injertos en los cuales lo que se utiliza de la variedad es una yema o un par de ellas rodeadas de un poquito de corteza. Y eso, después de haber hecho una herida en el patrón, es lo que se coloca como parte de la variedad. Y luego hay injertos que se llaman de púa, porque lo que se coloca para injertar es un trozo de una rama de la variedad que de alguna forma se le ha sacado punta, según el tipo de injerto, y tras una herida conveniente se lleva a poner en contacto con el patrón para su soldadura. Y luego hay injertos que no se utilizan para nada en árbol, en planta leñosa, que se llaman de aproximación, porque aquí lo que se aproxima es la variedad al injerto, al patrón, en los dos casos. Y aquí se aproximan las dos plantas y tendríamos, por ejemplo, una calabaza que hace de patrón con su cepellón, y tendríamos una variedad, por ejemplo, de sandía, que aporta lo que va a ser variedad. Heridas y puestas juntas, se logra la soldadura y luego se cortaría la parte de los pies de la variedad y la parte de la cabeza del patrón. Eso en frutales o en plantas leñosas no se emplea porque es carísimo. Los injertos todos tienen una dinámica muy sencilla, que es preparar el patrón, preparar la variedad y unirlos. Y en función de ese tipo, pues depende del tipo de injerto. Los injertos se llaman todos con un apellido, según, en el caso de los injertos de yema, según la herida que se hace del patrón. Entonces, probablemente el más empleado, y sin probablemente, es el injerto de escudete, que también se llama en T, porque la herida que se hace del patrón es una T mayúscula. Y todos los injertos de yema, y este en particular, requieren un requisito imprescindible, y es que esté corriendo la savia. Si la savia no corre, no hay posibilidad de hacer el injerto, ni necesidad porque no va a agarrar. Entonces, que corra la savia significa, claro, ahí no hay ningún cuenta savia, ni ningún guardia de la circulación que dice que esté circulando, pero sí hay una forma que es hacer la herida, en este caso una T, y separar, intentar separar la corteza del resto del patrón, y si sale limpia, y lo más importante, si se ve húmeda la parte del patrón, es que está corriendo la savia. Si se intenta sacar y sale a flecos, desflecado y rota, no está todavía en condiciones. Bien, pues visto ese requisito, el injerto de escudete o de yema en T se prepara. ¿El patrón cómo se prepara? Pues primero se limpia de ramas una zona, los injertos se hacen a 25 o 30 centímetros del suelo, y para que no estorben, todas las ramas que hay en ese entorno se quitan para que los injertadores trabajen deprisa y económicamente. Entonces el patrón se prepara, como he dicho antes, haciendo con una navaja bien afilada, dos cortes, uno horizontal y otro vertical, dibujando una T. Y esos cortes deben afectar solamente a la parte, digamos, tierna, sin llegar al leño, que es lo que está duro, y solamente hasta llegar al xilema. Hechos esos cortes, con la parte, si la tiene, hay navajas de injertar que tienen una espátula de cobre para que no se oxide, y si no, la parte roma de la navaja de injertar, se separan esa ventanilla, se abre la otra ventanilla y nos queda a la vista esa operación. ¿Cómo se prepara la variedad? Pues en la variedad se cogen las ramas de la variedad que se quiera, se le quitan las hojas, no del todo, porque se deja un rabito del pedúnculo, perdón, del peciolo, y con una navaja bien afilada, pues situándose pues, 6-7 milímetros por debajo de la yema, se da un corte hacia arriba, pues dibujando un óvalo, digamos. A continuación se da un corte por arriba, plano, y se coge ese escudete, se mete en la herida, se ajusta bien arriba para que coincida con el corte vertical, y a continuación se cierran esos dos ventanillas, se aprieta con los dedos y se envuelve, pues por ejemplo, con una banda de policloruro de vinilo, de PVC, que va muy bien para eso y es muy barata.
y queda hecho el injerto. Hay veces que se recomienda, esos son caprichos también un poco, hacer una cosa que se llama la ceja. Y la ceja es un descortezado, pues como de 2 o 3 milímetros de altura, que se hace, por ejemplo, por encima del injerto, cuando se hace en primavera. Y la idea es que la savia que está subiendo no pueda pasar por ahí y se amontone hacia la yema, con lo cual brota con más ganas. Cuando eso se hace en verano y la savia está bajando, hay que hacerla por debajo, para que se amontone por arriba. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Porque eso es tan caro como hacer 7 o 8 injertos, y no merece la pena, porque no tiene tanta ventaja como teóricamente puede parecer. Lo que sí es menester es que las ligaduras no den lugar a ese problema de estrangulamiento, porque lógicamente el patrón sigue creciendo y si eso se mantiene durante mucho tiempo, lo aprieta y lo estropea. De modo que cuanto antes mejor hay que cortar por fuera del injerto, lógicamente, o por la parte de atrás, cortar las ligaduras y quitarlas. Y comprobar si se ha tenido éxito o no. ¿Cómo se comprueba? Primero, si yo veo el trozo de peciolo está verde y le doy un toque con la mano y se cae, eso es muy buena señal. Y sin embargo, si aparece reseco y no se cae, es que se ha secado y no ha habido injerto, pues no ha agarrado. Entonces ahí estamos haciendo un injerto en la parte de los cortes, ahí aparecen las ventanillas abiertas, esa es la variedad, que se le ha dejado su rabito. Ese rabito sirve para poder manejarlo, porque realmente el escudete es muy pequeño. Y bueno, eso es otra forma de hacerlo, que es dejando la lengüeta y luego cortando a la altura del corte horizontal. Decía que ese rabito, luego se amarra, ahí se amarra muy mal, porque se ha dejado la herida al descubierto, que ese rabito no conviene que sea demasiado largo, porque si hay algo que le guste a un gorrión, es un palito puesto así. Si pasa alguno, se monta encima, mueve el injerto y lo estropea. Bueno, pues un injerto igual de un naranjo. Hace cuenta que ahí por arriba a la izquierda se ha dejado un tirasavia. Ese es el mismo, al cabo de mes y medio, 2 meses. Y esa es su evolución. Ahí tenemos otro ya brotado. Ese es un injerto de un almendro. Ahí se ha caído el peciolo y aparecen 3 puntitos, que son las 3 yemas que hay, la yema axilar y las 2 estipulares, y ese, sin embargo, pues no ha agarrado. Ese es un injerto que se hizo, como he visto antes, a ojo dormido, y ha agarrado muy bien, pero al cortar, pues se ha provocado la brotación por debajo. Y luego hay otros muchos injertos de yema, que yo voy a pasar rápidamente porque tienen poco interés. El injerto de T invertida, pues ya se puede uno imaginar cómo es, en vez de boca arriba, boca abajo la T, y ahí se coloca el escudete. La injerta en Y sería así, dibujando una Y latina, mayúscula, y ahí se coloca una chapa que a veces se envuelve para que no se deseque. El injerto de chapa, que sería haciendo esta operación. Luego hay otro que se llama de placa, que es lo mismo, pero dejando una lengüeta para subirla después y tapar el injerto. El injerto de flauta, que se hace un descortezado circular, colocando una pieza abierta por detrás, y el injerto anular, que se cierra por detrás. El injerto de encastre, que se ha hecho a veces en la viña, que se hace formando una especie de cola de Milano, y colocando la yema, naturalmente no así de frente, sino de ladillo, para que entre y no se mueva. Y luego a veces, por aprovechar mucho, por ejemplo, ramas de naranjo, cuando hay poco material, se han utilizado un injerto micro o pequeño, dicho de alguna forma, porque las ramas de los cítricos, en la parte más nueva, no tienen un contorno circular, sino triangular, tal como aparece ahí. Y las yemas aparecen de esa forma. Entonces, dando un corte de esa forma en bisel, se saca un poco más de corteza, que quedaría vista de frente de esa forma, y en el patrón se haría una herida así para incrustar eso.
Bueno, pues aquí tenemos injerto de chapa en un limonero. Eso es un olivo. Ahí se ha hecho una ceja que no ha servido para nada. Y ese es un naranjo, parece, con una chapa. Un injerto de encastre en una viña. Entonces lo que se hace es esa abertura en forma de cola de Milano, ahí se mete la yema, ahí está amarrada bien. Luego los injertos de púa, que son los que tienen un trocito de púa como parte de la variedad. El más famoso de todos, de dicho de alguna forma, es el injerto de púa a la inglesa. Y todos los injertos que llevan el apellido a la inglesa es porque se les saca una lengüeta para encastrarlo, como si fuera una machiembrado. De modo que el patrón se prepara dando un corte en bisel y clavando una navaja en el centro del corte. Y la variedad se prepara de forma similar, pero al revés, que se coja de esa forma. Y cuando el patrón es muy gordo, se debe colocar desplazado, para que coincidan los cambios, por lo menos uno, el del patrón con el de la variedad. Eso se amarra convenientemente, se impregna con esos productos que impermeabilizan. Cuando patrón y variedad son del mismo diámetro, pues es más sencillo, se coloca en el centro, se amarra convenientemente y es el injerto de púa a la inglesa. Pues estamos preparando una púa con su lengüeta, ahí se ha encastrado y ahí se ha amarrado. Otros injertos de púa, pues también hay muchos. El injerto de empalme se hace de esa forma, que es igual que el de la inglesa, pero sin lengüeta y con más peligro de que se resbale, se desplace. El injerto de hendidura se hace clavando, sin sacar material, un cuchillo en la cabeza del patrón y colocando, por ejemplo, dos púas, una en cada extremo, amarra, se impregna. El injerto de incrustación se hace de esa forma, haciendo una especie de triángulo o de quesitos, y la púa se prepara de tal forma que queden incrustados de frente. El injerto de tocón de rama se hace clavando un formón en el tronco y clavándole ahí una púa. Hay otro que se llama enchapado de costado, en el cual se hace una especie de peana para soportar la púa. De costado a la inglesa, que es igual, pero con lengüeta. Y los injertos que se llaman genéricamente de corona son aquellos que se hacen sobre troncos o ramas muy gordas y que se le colocan varias púas de tal forma que parece como una corona de las que aparecen en los tebeos. Bien, como quiera que el injerto es una cosa que hay que hacer en la mano y es costosa, se ha intentado por muchos medios inventar máquinas para injertar, con resultados muy pobres. Y las únicas que hay que de verdad han servido para algo es una que se llama injerto, para hacer injerto mallorquín en la viña, que es una máquina eléctrica que con unas cuchillas hace unos cortes, pues como los que se hacen en carpintería, en el patrón y en la variedad de forma especular para encajarlos, pues como si fuera un trabajo de marquetería. Pero claro, eso se hace, como luego veremos, cuando se puede hacer un injerto previo al enraizamiento del patrón. Hay una máquina que no funciona mal, que hace un injerto de V, y todas esas máquinas, como ahora veremos, lo que hacen es, con la misma cuchilla, si se mete por un extremo, hace el corte en el patrón, y metiéndola por el otro extremo, hace el corte en la púa, que coinciden perfectamente, como es natural. Esta máquina está pensada para llevarla al campo, y yo creo que el que la inventó, que me perdone si me equivoco, no injertó nunca, ni la empleó nunca en el campo, porque es una máquina que está hecha de hierro fundido, pesa 3,5 kilos, y digo yo que cuando una criatura lleve 3,5 kilos en la mano, así, durante media mañana, o tira la máquina o se le cae el brazo. Hay una variante que se puede colocar en una mesa para, afilándola con el pie, hacer injertos en el caso concreto que vamos a ver ahora, de la viña.
porque la viña admite una cosa muy simpática, que es preparar el patrón, eliminando todas las yemas, menos la de la base, clavando un cuchillo para hacer una hendidura de ese estilo. Y la variedad, preparando una púa con 2 cortes largos para clavarla en el patrón, estando el patrón sin enraizar y la púa suelta también, como es natural. Entonces, eso sí se puede hacer con máquinas de taller. ¿Qué se hace con eso a continuación? Pues con eso se coloca, por ejemplo, en un cajón relleno de perlitas, que aguanta lo suficientemente la humedad y no se encharca, se moja convenientemente y se guarda en un local a 20-25 grados. Y en muy poco tiempo, estamos hablando a lo mejor de 25 o 30 días, se produce el inicio del enraizamiento de la base de la estaca y la soldadura del injerto. Y a continuación se puede utilizar esa estaca con injerto previo para meterla, por ejemplo, en una maceta pequeña y hacer planta en contenedor. Ese otro tipo de injerto que hace un injerto de chip, que llaman, que es parecido al de incrustación, al de encastre que he descrito antes, y en la cual, como digo, se mete el patrón por aquí, se le da una palanca y hace un corte de esa forma, y la variedad se saca de la misma manera y se hace que coincida